Y bien, como recordamos, el ministro Rey anunció la semana pasada, anunció también en este programa, un sistema novedoso, por el cual, aunque en realidad se aplica en otros países, por el cual aquel país que nos vende armas a su vez se compromete a invertir en proyectos de desarrollo un porcentaje del monto de las armas que nos está vendiendo. Y es un sistema que se llama Offset. Hemos invitado al contraalmirante Fernando Cerdán, que es el director general de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, y al señor Manuel García, que es español, director de Apoyo para el Desarrollo Industrial del ISDEFE, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, que va a desarrollar una labor de asesoría al gobierno peruano en este tema. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Contraalmirante, ¿cómo así llegaron ustedes a esta... Esto es un sistema que ya se va a establecer, entonces ya es una decisión? Es una decisión. Permítame comentarle rápidamente, antes de entrar en el detalle de lo que es, cómo llegamos a este punto. El sistema Offset fue ofrecido a la Marina peruana hace muchos años, hace más de 10 años, por una empresa alemana para la renovación de la flota de submarinos, y a partir de ahí tomamos conocimiento de este sistema. El Ministerio de Defensa ha venido durante varios años tratando de implementarlo, y en el año 2007 hay un hecho relevante. El entonces ministro de la Producción viaja a Alemania, regresa al Perú y envía un documento al Ministerio de Defensa comentando las ventajas y las bondades del sistema Offset. Hoy en día es el ministro de Producción y nuestro ministro de Defensa. Conoce perfectamente por esa el tema. coincidencia que se ha podido avanzar entonces. Empezamos realmente en enero del año pasado, le hicimos una exposición al entonces ministro Antonio Flores Arauz y nos dio instrucciones para recopilar información. En ese andar del año pasado establecimos contactos con algunos gobiernos, con algunas organizaciones, involucramos a la Sociedad Nacional de Industrias, viajamos a un congreso mundial de Offset en Estados Unidos con Pedro Laecher, presidente de la SNI, y luego hicimos, inclusive en noviembre, un seminario Offset en la SNI en coordinación con el Ministerio de Defensa. Vinieron expositores de Colombia, estuvo el señor García de España, y hemos seguido con eso, inclusive conversando con proinversores de que ellos participan en este. El esquema del Offset, un sistema que ante el eterno dilema de armas o mantequilla, nos puede dar armas y mantequilla. La empresa vendedora de defensa se compromete a llevar una parte de este monto de la venta en un porcentaje significativo como inversiones. En el esquema peruano, cada país tiene un esquema y un offset diferente, estarían orientadas las inversiones directamente en defensa, en la industria, en diferentes digamos, características de negocio, llámese subcontratación, producción bajo licencia, transferencia tecnológica, desarrollo de nuevos productos, etcétera, y también, obviamente, tendría que estar incluida todo lo que es la infraestructura. Tenemos una brecha de 38.000 millones de dólares en infraestructura que debemos aprovechar este mecanismo para que puedan venir inversiones. Ahora, a mí me llama la atención que exista un sistema como este que aparentemente está más o menos generalizado. Hay varios países que han ingresado en este sistema, ¿no es cierto? ¿Cómo así se ha desarrollado esto? ¿Es una manera, es un incentivo para vender armas? ¿Cómo es la cosa? ¿O cómo va a ser la asesoría que ustedes nos van a dar? Es un incentivo para promocionar efectivamente productos y servicios de defensa. Evidentemente lo que le reporta al país comprador es un beneficio, unos retornos industriales como consecuencia de ese esfuerzo económico que tiene. Son reversiones que se producen bajo la característica de beneficios industriales, tecnológicos y sociales al país que compra. Es una práctica que se viene dando en España, por ejemplo, desde hace 25 años. Esto comienza con la compra de 72 aviones F-18 a Estados Unidos, y el fabricante que los hacía se comprometió a generar actividades económico-industriales en España por valor del 100% del contrato que se compró. Eso no quiere decir que devuelven el dinero, sino que generan actividades económico-industriales en el tejido industrial, en este caso de España. ¿Qué clase de inversiones hicieron en España estos? Bueno, inversiones ninguna. Lo que hicieron fue capacitar a empresas españolas, por ejemplo, para producir componentes estructurales y diversos componentes del avión. Transferencia de ¿el mismo avión? Sí, señor. No solamente para uso en los aviones españoles, sino también para venta a otros aviones. Por ejemplo, aviones canadienses, cubaitíes, australianos, están volando con componentes producidos por empresas españolas. ¿Y aquí se haría algo parecido, almirante? Digamos, componentes para...
Estamos... Se podría hacer, sí señor, se podría hacer. Eso depende, perdón, del montante de compensaciones o de compromisos que coja el fabricante. Aparte de todo, puede tener también proyectos de mucho impacto social, porque puede haber compensaciones no puramente en el campo de la defensa, sino también en el campo civil. De hecho, en España se consiguieron esas reversiones también. En el caso, por ejemplo, de los aviones, que tenemos este problema de la repotenciación de los aviones, me imagino que en el caso de los barcos puede ser también... Es aplicable a toda compra o inversión en recuperación de nuestra defensa. ¿A dónde vamos a orientar estas compensaciones? Es justamente lo que vamos a desarrollar. Primero con una capacitación a través de un convenio de gobierno con el Ministerio de Defensa español, para luego desarrollar nuestra norma y en base a eso poder orientar correctamente las inversiones que puedan llegar. ¿Ustedes cómo verían en el caso del Perú? ¿Qué tipo de offset debería desarrollar el Perú? Bueno, las apetencias del Ministerio de Defensa peruano y en definitiva del gobierno peruano tienen que ser definidas por el propio gobierno. Nosotros lo que intentamos es transferirle al Ministerio de Defensa de Perú lo que ha sido nuestra experiencia de 25 años en pro de que ellos tengan un sistema eficaz que a nosotros nos ha costado bastante trabajo desarrollar, pero que ha dado muchos beneficios a nuestro país. De hecho, esto ha sido un mecanismo mediante el cual se han ido dando capas de barniz tecnológico a nuestras industrias, básicamente de defensa, que nos ha permitido después no solamente tener una mayor autonomía en la operación de esos sistemas de armas, sino también darnos una capacitación y una base tecnológica que nos ha permitido entrar en programas, por ejemplo, de colaboración industrial internacional, entrando a codesarrollar sistemas de armas tan complejos como puede ser el Eurofighter, el avión de transporte A400M, una nueva versión del avión de despegue y aterrizaje vertical Harrier II Plus, o contar con el tercer pilar de una firma tan importante de helicópteros como es Eurocopter en España, gracias a esas compras. Aparte de todo, se han absorbido transferencias de tecnología o tecnologías en el campo civil. Por ejemplo, una cosa que no tiene nada que ver con la defensa fue la capacitación de empresas españolas en ósmosis inversas para potabilización de agua, por ejemplo, o combustiones de lignitos de bajo contenido de carbono para tener una combustión más eficaz, o en el campo farmacológico el dotar a nuestras empresas con productos para diagnóstico precoz de determinadas enfermedades. En el campo de la biotecnología, la creación de una planta de agar bacteriológico en una de nuestras autonomías, etcétera, etcétera. Extraordinario. ¿Y eso a partir de la compra de los F-16? De los F-18, en el año... Perdón, F-18. Sí, señor, en el año 1984, y desde ese momento se ha generado en España, no solamente por ese programa, sino por ese y por otros muchos más, del orden de 200 que se han cerrado ya y 145 que tenemos actualmente en proceso de seguimiento y materialización, se han generado actividades económico-industriales en España por valor de 13.000 millones de dólares. Caramba. En condiciones económicas de diciembre de 2009, de los cuales el 36% han sido transferencias de tecnología, el 64% han sido pedidos a nuestras industrias. Parte de esa tecnología ha servido para que esos pedidos se pudieran materializar. Un 25% de esas actividades han estado en campos no de la defensa y el 10% de esas actividades han sido directamente beneficiarios nuestras Fuerzas Armadas. Le puedo decir que en el campo de, por ejemplo, como beneficios sociales, pues está que se crea, efectivamente, gracias a esos pedidos, se mantiene un empleo de alta calificación. Se han formado más de 200 posgraduados en empresas norteamericanas. Se han exportado productos civiles, por ejemplo, cruceros de lujo, hechos en nuestros astilleros, para un operador americano en Boca Ratón, etcétera, etcétera. Pero cuando usted me habla de 13.000 millones de dólares, ¿me está hablando de una inversión? No. ¿De qué? ¿De beneficio económico que se genera como producto? Sí, yo le estoy hablando a usted que por una serie de programas que España invirtió al menos 13.000 millones de dólares, hemos recibido reversiones y participación de nuestra industria por un valor equivalente de 13.000 millones. Pero eso, ¿quiénes, esos 13.000 millones que vienen de Estados Unidos para de alguna manera inyectarse en la industria, etcétera, o en la tecnología, qué empresas norteamericanas lo hacen? Pues empresas norteamericanas como puede ser, por ejemplo, McDonnell Douglas, en la actualidad Boeing,
o Lockheed Martin, o Northrop Grumman, o Texas Instruments, o Kaiser Electronics, etcétera, etcétera, Raytheon, todas las grandes corporaciones norteamericanas, porque cuando una empresa norteamericana, como fue el caso del F-18, como McDonnell Douglas, cogió una obligación en aquel entonces de generar actividad en España por valor de 1.543,5 millones de dólares, ellos efectivamente son los que tenían la obligación frente al gobierno español. Pero ellos a su vez movieron a los principales suministradores del avión para que les ayudasen. Y participó allí empresas pues, de la talla de General Electric, Northrop Grumman, Texas Instruments, etc. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero muy interesante realmente la explicación. Vamos a ver qué esquema podemos desarrollar acá que de alguna manera pues nos ayude también. Muchísimas gracias, almirante. Muchísimas gracias.